Buenas tardes a todos, soy Marcos Ojeda, director general del Grupo Banco Alcalá. Tras estos minutos de cortesía, vamos a dar comienzo al webinar sobre nuestra visión actualizada de los mercados financieros. Lo primero de todo, quisiera desearles en nombre de nuestro grupo que todos ustedes se encuentren en buen estado de salud, dándoles ánimo para seguir sobrellevando este periodo de confinamiento que todos estamos sufriendo. En estos momentos tan particulares, el Grupo Banco Alcalá quiere seguir estando cerca a nuestros clientes, ofreciéndoles la posibilidad de participar en estas conferencias en las que de manera periódica ofreceremos nuestra visión de los mercados financieros con la voluntad de servicio al cliente que siempre nos caracteriza. Igualmente, dado que ofrecemos estas conferencias con cierta periodicidad, estaremos agradecidos a todas aquellas sugerencias que nos puedan hacer llegar para mejorar las sesiones, bien a través del chat o del correo electrónico que posteriormente verán en sus pantallas. Para garantizar un mejor desarrollo del webinar, hemos procedido a silenciar los micrófonos, apagado las cámaras y el discurso del ponente será solamente con audio. Existe igualmente la posibilidad de formular preguntas por el chat, las cuales nuestra compañera Rocío Bores, actuando como moderador, las irá recogiendo, de manera que al final de la ponencia se responderán a todas ellas. Para no extenderme más, quisiera presentarles a don Luis Buceta, director de inversiones del grupo, quien nos dará una actualización sobre la situación actual de los mercados financieros y nuestra visión sobre los mismos. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a Luis Buceta. Muchas gracias, Marcos. Bienvenidos a este webinar. Recordar primero que para acceder al chat de preguntas deben pulsar sobre una flecha roja que aparece en sus pantallas y allí encontrarán el apartado preguntas/conversaciones. Bueno, yo creo que lo más relevante respecto de estas últimas 2 semanas respecto a la evolución de la pandemia es que se está obteniendo bastante evidencia sobre la poca correlación que existe entre los niveles más o menos severos de confinamiento o aislamiento social y la evolución de los contagios. De manera que se está viendo cómo la evolución de los contagios, independientemente de si se ha adoptado una estrategia más laxa o más severa, ha tenido un comportamiento muy similar. Esto es bastante importante porque además, bueno, también coincide con ciertas publicaciones en revistas científicas o en publicaciones científicas donde parece ser que hay cierta inmunidad preexistente al virus de gente que da negativo en los test de anticuerpos y que, bueno, pues en un principio todavía no se sabe exactamente de dónde viene esa inmunidad, puede ser de haber tenido otro tipo de coronavirus previamente o de algún tipo de gripe que se la da. Y esto es importante también porque la inmunidad colectiva en poblaciones homogéneas se considera que se consigue con contagios superiores al 60%, pues es probable que con el coronavirus, el COVID-19, pues seguramente pues a lo mejor se consiga pues con niveles del 15 o 20%. Entonces, la importancia de esto que estoy contando es porque independientemente de si viene una segunda ola o no, en el caso de que viniera, es muy poco probable o se da por hecho de que no vamos a volver a los niveles de confinamiento que hemos sufrido durante estos últimos meses. Independientemente de esto, los países que antes han empezado a relajar las medidas, tipo los países asiáticos o en Europa, como puede ser Alemania, Austria o Dinamarca o incluso Suecia, que nunca llegó a implementarlas, pues de momento no se está viendo ningún indicio a que haya un incremento importante de los contagios. Si esto lo juntamos con bueno, lo que se va conociendo sobre datos de alta frecuencia, estos son datos que se van conociendo respecto pues, bueno, a las plataformas que ofrece Google o Apple o las plataformas de reservas de restaurantes, de hoteles, cámaras que miden la congestión del tráfico, etcétera, etcétera, pues se ve que se está alcanzando en esos países donde han empezado antes a relajar las medidas, pues unos ciertos niveles de normalidad, quizá algo más rápido de lo que se esperaba. Por un lado, la normalidad de la parte industrial se alcanza razonablemente rápido y es verdad que la parte de consumo, como hemos comentado otras veces, pues tarda más, pero hay inicialmente un impulso bastante fuerte de niveles de menos 80 o menos 90% a prácticamente donde estamos ahora en menos 60, 50 y que es
probable que alcancen niveles de actividad un 20% inferior a los anteriores al virus y que ese último 20% sea lo que cuesta recuperar durante más tiempo. Pero en definitiva, como estamos en esos niveles iniciales de recuperación, pues quizás están detrás, yo creo que en buena medida, del optimismo que hemos estado viendo en los mercados financieros durante estas últimas 2 semanas. Otro tema importante, que además se conoció ayer, es la propuesta que la presidenta de la Comisión Europea hizo ayer sobre el Fondo de Recuperación en Europa. Es una propuesta que se debería aprobar en julio por unanimidad por el Consejo Europeo para una posible implementación a partir de enero de 2021. La valoración así en general yo creo que es bastante positiva, primero por ser un paso más en el proyecto europeo, da cierta confianza a que el proyecto político que hay detrás de la construcción de una Unión Europea pues sigue adelante. Es curioso también ver que esa construcción siempre ocurre cuando estamos en momentos de crisis. Por otro lado, también se avanza en algo que estaba pendiente, que es la consolidación fiscal. Teníamos una unión monetaria, necesitamos avanzar hacia una unión fiscal y bueno, pues esto es un primer paso a nivel también de la Unión Europea importante. Y sobre todo, pues seguramente haya cierta condicionalidad, que eso también es bastante positivo desde un punto de vista también de las agencias de calificación de riesgos para el rating que puedan asignar a la Unión Europea en su conjunto. ¿En qué consiste? Pues básicamente, además, bueno, primero, tiene un importe un 50% superior de lo que en principio se estaba hablando, de 750.000 millones, que se dividen en dos, 500.000 millones que sería distribuido como transferencias a los países proporcionalmente que más lo necesitan. Como transferencia significa que no computa dentro de sus ratios de deuda y tampoco sería parte de su déficit fiscal, y otros 250.000 millones que aquí sí serían asignados vía préstamos. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Pues básicamente la Unión Europea lo que haría es emitir bonos, esos bonos captarían esos 750.000 millones y con el dinero que se obtiene de la emisión de esos bonos es con lo que pues ya veremos a ver cómo se instrumentaliza, si a través de un fondo, varios, etcétera, el reparto de esos 500.000 millones como transferencias y los 250.000 como préstamos. Esta deuda, este bono, que al final en el fondo es deuda, se tiene pensado que se pagará o a través de mayores contribuciones al presupuesto europeo por parte de los países miembros, o también, o no quiere decir que sean excluyentes, y posibles nuevas fuentes de ingresos, es decir, impuestos que se puedan establecer, pues un impuesto digital, un impuesto a emisiones de carbono, a grandes multinacionales que puedan aportar algo más sobre el negocio que tiene la Unión Europea, etcétera. Y además se estima que el bono, o sea, que no haya que repagar esta deuda por lo menos a partir de 2028 y como plazo máximo hasta 2058. Esto al final significa que, bueno, que se puede emitir un bono pues, a 15 años, que si más o menos a los niveles a los que está actualmente, no la deuda alemana, pero sí a lo mejor la deuda francesa, por poner un ejemplo, a 15 años, que está en el 0,25, pues supondría un coste de intereses anual de 1.000 millones de euros, que al final 1.000 millones de euros es bastante fácil de pagar entre todos los Estados miembros. Con lo cual, desde un punto de vista de riesgo sobre sostenibilidad de la deuda a nivel Unión Europea, pues prácticamente no existe. La propuesta además viene poco después de que Christine Lagarde dijera que el escenario de crecimiento económico para la Unión Europea para este año 2020 pues estaría en torno entre una caída del 8% y un 12%, que es básicamente su escenario más pesimista con el que contaba antes, ¿no? Otro tema importante además es, bueno, primero, a España además en concreto salimos mejor parados que el resto, bueno, junto con Italia, un poco distinto la proporción. En España se estima que el dinero que nos llegaría, entre comillas, gratis son cercanos a los 77.000 millones de euros, que es un 6% del PIB, más otros 63.000 millones en préstamos, que es otro 5% del PIB. Esto es además
de el billón, el 1,1 billón español de euros que se había ya establecido en total a las medidas que se han ido aprobando durante estos últimos meses. ¿Cuáles serían las áreas de acción? Pues bueno, por un lado ayuda a la recuperación con reformas, inversión pública, ayuda al sector privado en ciertos sectores, además, sobre todo para dar solvencia a compañías que son viables y en concreto también para un incremento un desarrollo del sector sanitario. Siempre este fondo de recuperación irá, y esto es importante también para el lado de la renta variable, con un foco importante en sostenibilidad, ¿no? En ese plan verde que tiene establecido la Unión Europea, al que no renuncia ni siquiera retrasa en sus objetivos desde un punto de vista de las emisiones de carbono a la atmósfera. Y también, pues bueno, en otros temas como digitalización, etcétera. El impacto estimado de este plan, y esto es algo que, bueno, poca gente se ha aventurado a estimar, es probable que sea de en torno a 2 puntos y medio de PIB adicional hasta 2024. Esto significa que ese 5%, 4 o 5% que se está destinando como inversión pública a las diferentes economías, al ser inversión, y en teoría debería ser inversión productiva, que al final genere retornos más o menos duraderos, debería tener un periodo de recuperación desde un punto de vista de la inversión a través del multiplicador fiscal razonablemente rápido y luego pues conseguir que ese incremento en el potencial de crecimiento en la Unión Europea pues incremente en esa cantidad que estoy hablando del 2 o 2,5%. Esto es un punto de inflexión importante. Importante por dos razones. La primera, porque de esa prima de riesgo de la que hablábamos semanas anteriores que se estaba asignando, por un lado Europa en su conjunto, pero especialmente a los países periféricos y en concreto España e Italia, que son los dos más grandes, básicamente la elimina y ya se está viendo en los mercados pues que la prima de riesgo se está reduciendo y debería seguir reduciéndose. Y no solo en los países en sí, sino también al sector financiero. El sector financiero, pues durante estas últimas 2 semanas, pues ha tenido un comportamiento muy positivo, sobre todo, pues no porque su expectativa de negocio, cuenta de resultados mejore de forma sustancial, que algo lo hará, porque en la medida en la que este dinero ayuda a que haya menos quiebras, por ejemplo, pues también influye sobre todo en los futuros ratios de mora y de capital de los propios bancos. Sino también porque, bueno, desde un punto de vista de coste de capital para los bancos que tenía implícito ahora mismo o que le asignaba el mercado era excesivamente alto y se va a ir tendiendo a reducir como así estamos viendo. Y por otro lado, también elimina más o menos el escenario pesimista que se le podía asignar a la divisa, ¿no? Al euro. Con lo cual, pues si podíamos estar hablando de rangos a lo mejor de 1,07, 1,11, entonces si nos íbamos a la parte pesimista, con lo cual pues podríamos llegar incluso hasta la paridad, yo creo que ahora el riesgo está en que se supere el 1,11 al alza, pero bueno, de momento todavía queda mucho por recorrer. Queda mucho por negociar, sobre todo. Estas condiciones seguramente a lo mejor sean un máximo, porque hay ciertos países como Austria, Holanda, que no están muy de acuerdo y que seguramente pongan condicionalidad y que a lo mejor limiten ciertas cosas. Pero bueno, en definitiva, empezará ya una negociación, supongo que bastante dura, y esperemos que para dentro de mes y medio, pues tengamos ya el plan bastante cerrado, ¿no? Hay ciertos sectores, evidentemente, por lo que he comentado antes, que serán, que serán los mayores beneficiados de estos planes. En concreto, se podrían considerar pues, dentro de pues, materiales de construcción, acero, renovables, movilidad sostenible, entre comillas, por llamarlo así, que pueden ser el sector sobre todo ferroviario y en concreto el sector del automóvil. Aquí además se ha filtrado un documento donde parece que se está hablando de un plan coordinado a nivel europeo de ayudas al sector del automóvil, en concreto además Francia también lo ha hecho más explícito. En concreto, pues lo que se está viendo es que el plan va no solo para ayudar a los fabricantes, sino para ayudar a los concesionarios, para que drenen el nivel de inventarios
y una vez drenado el nivel de inventarios puedan ellos mismos a través del sistema de distribución pues ir incrementando pues los pedidos, ¿no? Están principalmente enfocados a la compra de coche eléctrico, híbrido enchufable o híbrido que no es enchufable, vamos, de autorrecarga, no sé, el de la batería de 48 voltios, que no sé, no me recuerdo el nombre, con un límite de precio del coche, y luego hay ciertos planes también que son inferiores en cantidad para vehículos normales de combustión interna, tanto diésel como gasolina, pero siempre que cumplan una serie de criterios de emisiones. Y con esto, además, conseguir avanzar con los requisitos que ha puesto también la Unión Europea desde un punto de vista regulatorio a las emisiones por parte de los automóviles. En este sentido, pues incluso en Francia hay hasta un doble descuento, hasta el punto de que un coche completamente eléctrico pueda salir entre un 30 y un 50% más barato de lo que cuesta en realidad. En Alemania pues son un pelín inferiores hasta ahora lo que se estima que vayan a ser los subsidios, que son de 3.000 euros para coches eléctricos. Coches, perdón, 3.000 euros para coche de combustión interna y 4.000 euros para eléctricos. Y en España se está hablando de 2.000 euros para los de combustión y 3.000 euros para los eléctricos. Otro tema, o sea, el avance de la creación de este fondo también ha influido en el optimismo de los mercados financieros, y en contraposición pues tenemos también lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China. Primero en China, pues durante la semana pasada tuvo lugar el Congreso Nacional, donde por primera vez el gobierno chino elimina el objetivo de crecimiento de PIB para este año. Los economistas esperan un crecimiento de alrededor del 1,5%. Entre sus objetivos económicos y sociales está dar prioridad al empleo. Estiman que incrementan el déficit fiscal en prácticamente un punto, lo cual parece relativamente poco, hasta el 3,6%. Estiman que el crecimiento del crédito será de en torno a un 14%, lo cual no está nada mal. Con ciertas reformas de acceso al mercado chino, sobre las compañías de participación estatal, revitalización de las áreas rurales, derechos a la propiedad privada, y en concreto pues, se han estado anunciando ciertas medidas de inversión en infraestructuras, carreteras, ferrocarril, telecomunicaciones con el desarrollo del 5G, de en torno a unos 140.000 millones de dólares, para compensar la caída que están teniendo actualmente de las exportaciones debido a la caída de la demanda en el resto del mundo. Y luego, como tema extra, y que es el que está ocasionando mayores fricciones con Occidente y en concreto con Estados Unidos, es el tema de Hong Kong, ¿no? Donde Estados Unidos ya ha anunciado que no considera a Hong Kong como políticamente independiente, con lo cual pone en riesgo el trato preferencial desde un punto de vista comercial que tiene Hong Kong con Estados Unidos. El Senado americano vota con unanimidad sanciones contra los chinos por abuso en tema de derechos humanos contra ciertas minorías musulmanas. Por otro lado, parece que se va a aprobar una nueva ley de seguridad nacional que sanciona a China y, sobre todo, muy ligado siempre al sector tecnológico. China parece también que aun no estando en principio cumpliendo con los objetivos de compras de producto agrícola americano, parece ser que se ha filtrado que tiene planes de comprárselos a Brasil, con lo cual es muy probable que la escalada de las tensiones entre China y Estados Unidos pues todavía quede recorrido, sobre todo conforme van avanzando el plazo hasta las elecciones de los Estados Unidos, y donde en general hay bastante consenso en Estados Unidos, tanto por parte de republicanos como demócratas, de tener medidas bastante drásticas contra los chinos, ¿no? Así, pues la bolsa china durante estas últimas 2 semanas pues apenas se ha movido, incluso ha sido un poquito más negativo. Otro dato a lo mejor, un poco aislado, es que Argentina ha suspendido pagos, lo que denomina una suspensión de pagos suave. Esto es porque todavía se sigue negociando con las contrapartidas, que estaban dispuestos a aceptar una quita sobre la deuda argentina, pero los argentinos quieren más, y de momento pues estamos ahora en esa situación. Y lo que hemos estado viendo es, como conclusión,
a todos estos temas que hemos estado viendo durante estas últimas 2 semanas, se podría decir que, bueno, pues que hay mayor optimismo y sobre todo con mucha más confianza en que una posible segunda ola de contagios, primero, que no provoca confinamientos importantes y segundo, que también se pone en duda que realmente vayan a ocurrir. Esto tiene una importante implicación, ayudado con los programas fiscales que se están, sobre todo el europeo, más los americanos que se están empezando a implementar, más confianza en una recuperación económica más estable. Lo que está haciendo que sectores que se habían estado quedando muy atrás en los mercados financieros, que son sectores más cíclicos, menos defensivos, bueno, pues en un momento en el que ya se tiene más visibilidad sobre por dónde puede ir el ciclo, independientemente de que vaya la recuperación más rápida o más lenta, simplemente de cierta estabilidad a la hora de ver que está ocurriendo, pues este tipo de sectores son los que están empezando a tirar en los mercados. Y mientras no tengamos un comportamiento muy negativo de los que ya han tirado durante estos últimos 2 meses, pues es lo que está ayudando a que los índices de renta variable pues sigan subiendo, ¿no? Además, también es verdad que hay un posicionamiento en general en las carteras bastante conservador, sobre todo a nivel institucional, y donde todavía están en las primeras fases de esa rotación entre sectores más defensivos y sectores más cíclicos. Aquí la duda está en si es sostenible esa rotación. De momento es probable que mientras los índices de confianza empresarial y las estimaciones de beneficios empresariales, aunque sigan revisándose a la baja, esa revisión a la baja sea inferior a la anterior, es decir, la segunda derivada que se vaya poco a poco incrementando, es probable que de aquí a pues, los meses de verano pues, podamos ver que continúa esta tendencia, ¿no? A partir de aquí, pues deberíamos ver que mayor evidencia, sobre todo de algo que es difícil de ver actualmente y de lo que hay especialmente dudas, que es, bueno, pues hasta qué punto la crisis que estamos viviendo no deja unas secuelas importantes, hasta qué punto esa recuperación, que en principio la podemos estar viendo con indicadores adelantados de alta frecuencia, pero que luego tiene que ocurrir y tenemos que verlo con datos reales. Y entonces aquí lo deberíamos ver con, bueno, pues un poco la evolución de los tipos de interés un poco más a largo plazo, evolución también de los precios del crudo, que más o menos se mantienen estables con algo de volatilidad, pero en torno a $35 por barril. Y si esto no ocurre, pues es probable que esta rotación sectorial pues no tenga apoyo para el segundo semestre de este año. En este sentido, hemos visto flujos de renta fija incrementándose. Además, esto es bastante curioso porque flujos de renta fija incrementándose prácticamente hasta ahora, flujos de renta variable que han ido saliendo desde finales de abril hasta ahora y, sin embargo, los índices de renta variable mejorando bastante en proporción, bastante más que los de renta fija. Y además siendo los de renta fija los que tienen un apoyo de los bancos centrales muy contundente, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de posicionamiento en mercados financieros, seguimos creyendo que el crédito, en concreto grado de inversión, es lo que mejor relación rentabilidad-riesgo ahora mismo ofrece. También con cierto apoyo en el high yield, de los bonos de alto rendimiento, porque bueno, cuando se tiene algo ya además de visibilidad sobre el crecimiento económico y además con apoyo por apoyo fiscal que ayudará a las empresas más pequeñas y al consumidor a que se consiga salir adelante de una manera más factible, pues también debería ayudar a este tipo de bonos y sobre todo también, pues esto también afectará evidentemente que el mundo desarrollado vaya razonablemente bien, afecta también a que el mundo emergente también vaya razonablemente bien, ¿no? Con lo cual, bonos de mercados emergentes. Y luego dentro de la renta variable, donde es verdad que quizás a los índices en sí tampoco les queda especialmente recorrido, aunque desde un punto de vista de valoración. Otra cosa es que se puedan justificar valoraciones más altas con tipos de interés que se piensan que van a estar muchísimo más bajos de lo que se pensaba hace simplemente 3 meses durante mucho más tiempo, ¿no? Esto, de alguna manera, justifica
múltiplos más altos para un mismo nivel de beneficios. Entonces, en este sentido, desde un punto de vista de renta variable, pues sí sería razonable incrementar en sectores más cíclicos, siempre con mucho cuidado y siendo muy selectivos, como siempre digo, con balances muy saneados y sobre todo dentro de la parte de más calidad dentro de esos sectores de esos sectores más cíclicos, ¿no? Es decir, esos campeones nacionales o mundiales que tengas mucha visibilidad sobre que pase lo que pase, pues van a seguir existiendo y mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, en este sentido, durante estas 2 últimas semanas hemos incrementado algo el nivel de exposición en renta variable a través de estos sectores, con movimientos. El sector automóvil, por ejemplo, con compras en Volkswagen y en PSA Peugeot. Aquí también sector automóvil a través de una compañía financiera que ya hemos tenido en cartera y que nos la quitamos con todo este riesgo y hemos vuelto a entrar, que es ALD. Algo hemos entrado en sector energético al ver que si esto es así, la destrucción de la demanda de crudo no van a ser tan alta, aún así, pues con poca visibilidad y yendo a las compañías también más sólidas y con menores costes de extracción de crudo, que son Equinor, una noruega, y Total. Y también, pues, hemos invertido en Alstom, en uno de los líderes en fabricación de proyectos de ferroviarios, en Amadeus, por tener también, volver a ganar exposición al sector de los viajes, siempre dentro de los negocios de mejor calidad y sobre todo que después de la ampliación de capital que hizo, pues tiene un balance bastante razonable. Y también pues hemos, en cambio, reducido algo, no porque nos dejen de gustar las compañías, sino porque ya habían cogido un peso específico quizás algo alto, y ya con menos capacidad de seguir recuperando que estas otras compañías en consumo básico, en alguna farmacéutica y en alguna compañía de tecnología. Y lo dejo aquí. Si queréis, empezamos con el turno de preguntas. Buenas tardes, Luis. Vamos con la primera pregunta. ¿Ha normalizado el mercado? ¿Ya se puede invertir en función de la normalidad sin tener en cuenta la pandemia? No, el mercado no ha normalizado. El mercado, a ver, o sea, no ha normalizado en el sentido de que seguimos siendo, o sea, si a día de hoy los bancos centrales se retiran y volvemos a los niveles donde estaban en febrero, pues seguramente los mercados se desplomen. Entonces, viéndolo así, pues se puede ver que ahora mismo estamos un poco asistidos por los bancos centrales y por los proyectos fiscales en Europa y en Estados Unidos. Y con cierto optimismo, insisto, eso no ha cambiado, hay cierto optimismo o excesivo optimismo de que el mundo va a recuperar y va a normalizar mucho más rápido de lo que en principio se estimaba. Pero los niveles de volatilidad siguen especialmente altos, en niveles superiores a 25%. Recordad que veníamos de niveles de 10, o sea, es más de 2 veces la volatilidad que teníamos antes, y todavía estamos con múltiplos especialmente altos, movimientos bastante bruscos y porque a lo mejor en el índice no se ve el movimiento especialmente brusco, pero si uno mira por compañías y por sectores, ha habido una dispersión en valoración entre un tipo de sectores y otros descomunal, que ha llegado a los niveles o incluso superado en algunos casos los niveles más altos que históricamente se tienen en cuanto a datos estadísticos que se consiguieron durante la burbuja.com, ¿no? Entonces, eso no son muestras de mercado normalizado. Se ha avanzado muchísimo, eso sí, con respecto a lo que teníamos antes, que era un mercado completamente roto, pero todavía nos queda recorrido en normalización. Muchas gracias. Has comentado sobre el Plan Verde y Sostenibilidad de la Unión Europea. ¿Qué opinión te merece la inversión en este momento en acciones, fondos de compañías que sigan criterios ESG, medio ambiente, social, estructura organizativa? Pues, a ver, la respuesta va a ir por 2 lados. La primera, no hay más remedio. Es decir, cuando ves a inversores institucionales de los gigantescos, estilo BlackRock, Fidelity, AXA, etcétera, que todos no es que tengan productos sostenibles, es que han adoptado la sostenibilidad como filosofía de inversión
y a la hora de seleccionar compañías les están haciendo todo tipo de análisis y preguntas sobre pues, todos los criterios ESG, incluidos hasta cómo está compuesto el Consejo de Administración y qué porcentaje de igualdad de género tienen dentro de la compañía, qué medidas están implementando para no sé qué y de ayuda social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya desde el lado del inversor, inversor institucional, lo que ha obligado es que a muchas compañías consideradas como que son las que más contaminan, pues hayan cambiado drásticamente su estrategia. Se ve, por ejemplo, en el sector petrolero, donde pues todas están viendo obligadas o se han visto obligadas a ver un cambio estratégico brutal hacia compañías de menos petroleras y más energéticas, y donde las inversiones nuevas están viniendo más por energías renovables y limpias, ¿vale? Y todos con objetivos de emisiones neutrales en carbono para 2035, no sé qué fechas ponen. O sea, desde ese lado va a ser inevitable para todas las compañías, ¿vale? Pero desde otro punto de vista es verdad también que cuando uno ve compañías que no son capaces o porque no se lo han planteado o porque pues la razón que sea no lo han hecho todavía de comunicar al mercado el esfuerzo que están teniendo por ser sostenibles, pues a un, entre comillas, mismo negocio, pues el mercado le está asignando un coste de capital muy superior. Y eso, por ejemplo, se está viendo en las inversiones en general en proyectos de energías renovables, que casi hay una especie de quantitative easing, permitidme el anglicismo, de expansión del balance o de liquidez hacia este tipo de proyectos, casi sin mirar la rentabilidad de los propios proyectos. La rentabilidad de muchos proyectos de energías renovables es irrisoria. Lo que pasa que, claro, teniendo detrás un impulso descomunal de liquidez y, por otro lado, la alternativa, al final son proyectos más o menos de infraestructuras con cierta visibilidad a largo plazo, pero cuando se esperan retornos cercanos al 4%, claro, uno los ve en contexto de unos tipos al cero, como muchísimo al 1 a largo plazo, pues dices, el 4 tampoco está mal, ya, pero es que tienen riesgo. Entonces, lo que sí se ve es que el mercado le está asignando menos coste de capital a las compañías que tienen una estrategia muy visible desde un punto de vista de renovables. Y por otro lado, es verdad también que, por ejemplo, una compañía que tenemos en cartera, que es Smurfit Kappa, esta compañía, lo cuento porque la última reunión que tuve con ellos me sorprendió muchísimo que el 90% de la reunión fue hablar de proyectos con los que estaba con sus clientes. Esta compañía es una cartonera, ¿no? Hace básicamente embalaje de cartón y desde el puro cartón normal, de la caja que llega con un pedido de Amazon hasta los cartoncillos que envuelven el paquete de yogures o un paquete de 4 kiwis en la frutería, ¿no? Y todo el rato hablando de los proyectos que tienen en conjunto con Nestlé, con Danone, con Tesco en Reino Unido, incluso hasta con agricultores en Murcia, donde están cambiando los plásticos de los invernaderos por un papel especial. O incluso en compañías industriales donde o de recambios, por ejemplo, donde el embalaje, en vez de venir dentro de PVC, por ejemplo, pues son unos cartones especiales capaces de resistir impactos, ¿no? Entonces, cuando se ve que buena parte de la inversión, además de las compañías tradicionales, con la animadversión que está habiendo actualmente sobre el plástico, y ahora empieza mucho en el mundo del textil, donde, bueno, claro, la gente está dándose cuenta de que el sector textil es el segundo que más contamina del mundo, pues está empezando a filtrarse en el consumidor cierta conciencia sobre que no hace falta comprarse tanta ropa y que no hace falta tirar a la basura tanta ropa al año. Entonces, bueno, pues está cambiando muchos hábitos de consumo también. Y esto, claro, lo asimilan las compañías, tienen que cambiarlo. En algunos casos supondrá mayores inversiones y dilución de márgenes, y otras compañías serán las receptoras de esas inversiones, como estoy hablando antes de Smurfit Kappa, pero también dentro de los planes de reducción de emisiones en ciudades, pues se tenderá a intentar que haya menos movilidad en automóvil y más en tranvías, trenes y autobuses eléctricos, con lo cual las compañías como Alstom o CAF que construyan este tipo de producto, pues también se vendrán beneficiadas. Muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Habrá condiciones de esa intervención a cambio de recibir ayudas equivalentes al 12% del PIB, según los datos que acabas de dar? Pues muy probablemente sí.
Entre otras cosas porque será lo que intente negociar pues, los países que son más reticentes a la firma de este acuerdo. Y por otro lado también pues garantizan que no se despilfarre y que el gasto vaya, el dinero vaya a inversión lo más productiva posible y sobre todo con esos requisitos que a lo mejor pues si la Unión Europea tiene una serie de objetivos de impulso, de, pues, como hemos hablado, de sostenibilidad, de digitalización, de lo que sea, desarrollo de 5G, etcétera, pues vaya en esta línea, ¿no? Y para ir en esta línea, pues es necesaria cierta condicionalidad. Y sobre todo, pues que vean que los países no echan marcha atrás en sus programas de reformas, como a lo mejor pueda ocurrir aquí con la reforma del mercado laboral, e incluso todo lo contrario, que, oye, llegar a ganarse esas transferencias, pues que haga falta pues una serie de reformas estructurales en la economía y a lo mejor por reducciones en gasto en otros aspectos, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Como UK ya no forma parte de la Unión Europea, entiendo que se queda fuera de las ayudas. Sin ese balón de oxígeno, ¿cómo lo va a hacer para recuperarse? ¿Qué previsiones tenéis para este país? ¿Descenso del PIB, libra? Pues UK, Reino Unido, perdón, pues va a hacerlo, o sea, sí, se queda fuera de estas ayudas, pero que ellos las están implementando a su escala. Como está haciendo Estados Unidos a la suya, pues el Reino Unido, pues a su manera. En el fondo, lo que hay detrás de estos planes es muy sencillo, es simplemente, oye, me meto en mayor gasto fiscal, ese gasto fiscal, el dinero lo consigo a través de emisiones de deuda pública y esa emisión de deuda pública, ¿quién me la compra? En gran parte el Banco Central a través de imprimir dinero. Entonces, que luego ya llegará hasta qué punto este sistema es sostenible, qué secuelas provocará en menores perspectivas de crecimiento a nivel futuro, si deja una economía demasiado endeudada, donde luego penalizará la inversión en capital y, por tanto, la productividad de la propia economía y entonces el potencial de crecimiento, si antes era un 2,5, ahora será un 1,5. En fin, eso ya será un debate en el que entraremos pues, probablemente pues, ya a principios del año que viene, ¿no? Pero en definitiva, lo que es la construcción de un programa fiscal y un programa monetario, pues Reino Unido tiene su propio Banco Central y tiene su propia autoridad fiscal, ¿vale? Entonces, ¿qué perspectivas tenemos para la economía de Reino Unido? Pues muy similares a las de la Unión Europea, caídas muy similares, pero va a caer dentro de los países que menos mal lo van a pasar, ¿vale? A lo mejor son caídas entre el 7 y el 8% de PIB para este año y una recuperación de cerca de un tercio o quizá un poco más del año que viene, con lo cual recupere los niveles de 2019 a lo mejor ya para finales 2022, principios 2023. Desde un punto de vista de la libra, pues bueno, pues aquí la verdad es que es bastante difícil verlo. Yo la verdad es que no tengo una opinión especialmente con mucho convencimiento, entre otras cosas porque una economía que va a ocurrir 3/4 de lo mismo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que va a ser un incremento del déficit fiscal fuerte que se junta con un déficit fiscal, con un déficit por cuenta corriente alto. Un déficit por cuenta corriente básicamente es un déficit comercial. El Reino Unido es un país que tiene de forma natural déficits comerciales altos, suele tener, incluso si se está incrementando la oferta de libras de forma considerable, eso suele ser presiones fundamentales bastante fuertes para una depreciación de tu divisa. Sobre todo contra el euro, si esa es la pregunta, contra el euro, porque en el caso del euro, pues tenemos una balanza de pagos muchísimo más equilibrada que la inglesa, sobre todo apoyada por el superávit comercial por cuenta corriente que tiene Alemania, que es el mayor del mundo. Entonces, eso le aporta bastante fortaleza a la zona euro y me cuesta creer que la libra pues tenga una revalorización importante contra el euro. Es probable que se quede más o menos en unos niveles enrangados como los que están ahora y a lo mejor pues que sufra cierta depreciación, pero tampoco excesiva de un 4 o 5% a lo mejor en los próximos meses. Pero vamos, sin mucho convencimiento, como contaba antes.
Gracias, Luis. ¿Qué opinas sobre la inversión en el momento actual en plataformas de crowdlending, préstamos colectivos en pymes de sectores tecnológico y alimentario? Hombre, a ver, mi círculo de competencia es mercados financieros cotizados, ¿vale? Con lo cual esto, pues bueno, sé que existe, más o menos lo sigo, eh, eh, más o menos lo sigo y, bueno, pues encuentro que tiene una utilidad muy grande, sobre todo en un mundo donde se está tendiendo hacia un modelo, en concreto en Europa, más anglosajón de desintermediación financiera, ¿vale? Eh, si el mundo en Europa va por mayor concentración bancaria, lo que hemos vivido en España con la concentración bancaria, pues, no me acuerdo cuánto había, de 40 y tantos bancos y cajas hasta quedarse en 12 o 13, eh, claro, lo que ocurre al final es que cuando cuatro bancos que daban a su vez, o cajas, me da igual, que daban a su vez una línea, imaginaros, de circulante a una misma empresa de 1 millón, pues cuando esos cuatro bancos se fusionan entre sí, se encuentran con que tienen un riesgo de 4 millones con la misma empresa. Entonces, ese riesgo en general no quieren mantenerlo y lo que necesitan es ir limitando ese riesgo y a lo mejor pues tenerlo más grande de lo que tenía antes, pero no 4 veces el que tenía antes cada uno de los bancos, ¿no? Y esto al final ha obligado a que se desarrollen este tipo de plataformas donde, bueno, pues son una parte muy eficiente para canalizar la liquidez que hay en el sistema y donde se puede ir hacia proyectos con una rentabilidad bastante considerable. En la medida en que esta rentabilidad no se ajuste a la nueva situación, es decir, en la medida en la que uno pueda comprar, y pongo un ejemplo, un bono de Gestamp, que es una supercompañía, a una TIR del 6%, y resulta que la plataforma de crowdlending me da un 7%, pues dices, oye, no sé hasta qué punto me merece la pena tener algo que no tiene liquidez, tener algo que tiene un riesgo evidentemente bastante superior al que tiene Gestamp como compañía, cuando me puedo comprar un bono en el mercado de Gestamp a esta TIR o este rendimiento y encima si por la razón que sea necesito venderlo, aunque sea mal, lo vendo seguro, ¿no? Entonces, yo creo que no sé hasta qué punto se están ajustando los rendimientos en este tipo de activos, pero deberían por lo menos, porque veo que a lo mejor no mucho, en el momento en el que me llama a lo mejor algún broker y me habla de emisiones de pagarés que antes me podían interesar para colocar liquidez, porque la alternativa era tenerla colocada en el depositario al menos 0,5 y si esto pues me daba un 0,6 de rentabilidad, un 0,7, pues el diferencial era muy alto, ¿no? Es un punto y pico. Pero claro, ahora me están llamando y me dicen, oye, que hay un programa de pagarés de tal compañía y que ofrece esto y bueno, pues ha ajustado un poco al alza, pero digo, pues que si un bono de Repsol a un plazo un poco superior me paga lo mismo un poquito más, o sea, es que para qué me voy a ir a un pagaré que son de corto plazo, es verdad, que tienen poco riesgo, pero no tienen liquidez. Yo prefiero pues tener la seguridad de que tengo la liquidez, ¿no? Entonces, no me parece mal. Es verdad que esos proyectos, yo creo que hay que ir de la mano de gente que de verdad tenga experiencia en el sector, porque se han levantado muchísimos proyectos de este estilo, yo creo con gente advenediza en este mundillo, porque la gestión del riesgo de cada uno de los préstamos va a ser crítico a la hora de no asumir quiebras que evidentemente van a ocurrir a lo largo del año. Muy bien. ¿Qué probabilidades dais a que la Unión Europea no apruebe el plan previsto, ya que este tiene que ser por unanimidad? ¿Cómo reaccionarían los mercados si no sale adelante? La probabilidad yo creo que es baja, no inexistente, pero baja. Porque, bueno, no sé, cuesta creer que Macron y Merkel pues se hayan lanzado y, bueno, y la presidenta de la Comisión Europea a dar este mensaje tan detallado cuando más o menos no está algo avanzado. No creo que les pille por sorpresa a los otros países. Otra cosa es que hayan expresado su desconformidad con algunas cosas y será lo que tengan que negociar, ¿no? En caso de que se rompiera, pues evidentemente la debacle yo creo que es gorda, porque aquí sí empezaremos a ver un estrés importante, sobre todo además coincidiendo con emisiones de deuda pública fuertes que están empezando ya, incrementos de prima de riesgo, euro depreciándose fuerte y, por supuesto, bancos cayendo mucho y arrastrando el resto de los sectores. Muchas gracias.
Algunas compañías aéreas como IAG han crecido mucho en los últimos días a raíz de las noticias de apertura del turismo. ¿Creéis que va a seguir creciendo? ¿Es buen momento para invertir en ellas a corto plazo? A mí no me gusta porque el negocio no me gusta en general, ¿vale? A mí solo yo, o sea, nosotros solemos invertir en negocios con cierta calidad y el negocio de las aerolíneas es un negocio de una calidad bastante baja. Pero sí, pero es cierto que, bueno, es verdad que venían de unos niveles prácticamente casi no de quiebra, pero sí de dilución importante por posibles intervenciones estatales o ampliaciones de capital muy dilutivas, etcétera, y que estos niveles bueno, y que estas nuevas noticias de apertura, pues evidentemente, pues son muy positivas para estas compañías. Eh, eh, Comparto quizás el análisis que leo sobre la caída de negocio dentro de unas perspectivas de normalización muy lentas. Se ve de alguna manera compensada casi al 100%, fijaros lo que digo, por la reducción de los costes de combustible. Y bueno, pues en este sentido, pues aquí lo importante sería invertir en aquellas compañías que dentro del sector de las aerolíneas pues sean las que tienen mayor capacidad de recuperación y una posición dominante más sólida. En este sentido, viendo que por lo que cuentan los expertos en el sector, seguramente se va a reactivar antes el tráfico doméstico que el internacional, evidentemente, y por otro lado el tráfico más ligado a turismo que el empresarial, y sobre todo dentro del doméstico, aquí incluimos en Europa pues la propia zona euro, ¿no? O Schengen, no solo dentro de cada uno de los países, pues compañías estilo Ryanair o EasyJet pues serán las que, además teniendo una estructura de costes muchísimo más baja que las incumbentes estilo Lufthansa o IAG, pues serán las que mejor lo hagan. Dicho esto, IAG pues, es dentro de las grandes la que quizás mejor posición tiene. Eh, Nosotros no tenemos ninguna posición en aerolíneas, pero bueno, esta es un poco la opinión que puedo dar. Perfecto. ¿Podría repetir, por favor, cómo afectará concretamente a las renovables la emisión de los 70 billones de la Unión Europea para España? ¿Será financiación a nuevas inversiones? Pues probablemente sí, lo que pasa es que no se tiene ningún detalle todavía, pero debería serlo, debería serlo. Serían planes, por un lado avalados o por otro lado planes de público-privados o, bueno, ya veremos en qué medida y cómo se implementan. Aquí, sobre todo, pues debería ir de la mano también del sector privado, que es quien realmente, que además quien sabe gestionar este tipo de inversiones y desarrollo de este tipo de proyectos. Es verdad que tenga la financiación, pero que luego ellos mismos pongan una buena parte de los recursos propios de cada uno de los proyectos. Yo supongo que irá por ese lado. Ahora, de momento no hay nada de visibilidad sobre el tema. Gracias. En su asset allocation, ¿qué peso le da actualmente a Estados Unidos, Europa y China? ¿Y se mantendría alguna apuesta especial por algún país de Europa? Voy a empezar por la segunda. Apuesta especial por algún país de Europa. Yo creo que el que mejor perspectivas como país en sí tiene y también por la composición de su índice es Alemania, ¿vale? Dentro de esa rotación sectorial de la que he hablado antes, en el índice alemán pues hay especialmente compañías más de corte industrial cíclico y sobre todo campeones del mundo en cada uno en su sector, ¿no? Y sobre todo que habiendo demostrado la recuperación de la crisis financiera, una recuperación más rápida, como ha ocurrido con Estados Unidos, actualmente Alemania pues, se ha quedado un poco atrás. Entonces, yo creo que si hay que elegir un país en Europa, pues elegiría Alemania. Desde un punto de vista de asset allocation en renta variable, pues aproximadamente el peso que tenemos en Estados Unidos ronda el 35%. Hemos incrementado y con ganas de incrementar más. Lo que pasa que, bueno, pues ha corrido muchísimo y cuesta entrar con estas valoraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos yendo más hacia fondos de pequeñas compañías
y fondos que inviertan más en sectores más cíclicos, menos de los de calidad defensivos y grandes compañías. Y luego países emergentes, pues una inversión aproximadamente de un 10%, un 5% en Japón y el restante, pues prácticamente es el 50 o 55 está en Europa. Y con voluntad, es verdad que se ha quedado atrás, pero conforme se vayan moviendo, de ir incrementando sobre todo la pata americana. Muchas gracias. ¿Sigue siendo el oro interesante? ¿Hay que mantener exposición? Sí, sí sigue siendo interesante. Desde un punto de vista de oferta y demanda de oro, sigue una dinámica de mercado bastante razonable como para pensar que no hay sobreoferta, que no hay, que a lo mejor hay una destrucción de la demanda detrás y que haya presiones bajistas sobre el precio. Y por otro lado, el oro actúa muy bien contra, sobre todo desde un punto de vista monetario, contra las divisas que incrementan mucho su base monetaria, es decir, que sus bancos centrales imprimen mucho dinero en esa divisa, punto uno. Y punto dos, también suele ser un activo que si eventualmente, todavía no lo vamos a ver porque estamos en recesión y de eso durará, pero si eventualmente, como opina bastante economista, podemos encontrar presiones inflacionistas bastante fuertes en cuanto la situación económica empiece a normalizar en el año 2021, los tipos reales en este caso bajarían y con tipos irreales bajando, el oro se suele comportar también bastante bien. Si lo importante para el oro no es, la correlación no va con los tipos de interés nominales, sino con los tipos de interés reales, es decir, restada la inflación. Porque la inflación es un coste para la base monetaria. Muy bien. ¿Sería una buena inversión comprar acciones, fondos de alguna compañía que crean videojuegos? Sí, bueno, yo creo que sí, pero lo han hecho muy bien. Tenemos una en cartera que es Ubisoft y luego otra que es un holding holandés que invierte en Tencent, la China, donde su gran desarrollo, sus grandes inversiones es también este mundo de los juegos. Por un lado ya era una tendencia que estaba creciendo fuerte antes de que esto ocurriera. No solo está creciendo fuerte, es que los niveles de adicción, por así decirlo, o de ¿cómo se dice?, de lealtad a horas jugando es mucho más alto que los niveles que se puedan dedicar a otras cosas parecidas, estilo pues ver películas, series o incluso escuchar música. Ahí queda recorrido y sobre todo donde está realmente el recorrido es en el desarrollo de las plataformas de videojuegos. Plataformas estilo Spotify o Apple Music o plataformas tipo Netflix. Eso en el mundo de los juegos está empezando. Y ya hemos visto cuáles son los rendimientos en las inversiones del mundo. Lo hemos visto a través de una compañía también que tenemos en cartera, que es Vivendi, que es la propietaria de la mayor discográfica del mundo, que es UMG, Universal. Lo hemos visto también en evolución de compañías estilo Netflix y en las compañías de juegos, pues bueno, se lo han hecho bien, pero les queda recorrido. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con no sobrepagar por estas ideas a las que uno se expone a crecimiento casi estructural, pero sí, es una de las megatendencias que estamos intentando aprovechar. Muy bien. Ahora que suben las industriales y cíclicas, ¿se puede entrar en ellas? Sí, yo creo que hay muchas, o sea, aquí podemos cometer el error de ver que hay compañías, no sé, como por ejemplo alguna que he hablado tipo Airbus, ¿no? O un Volkswagen. Uno ve que han rebotado pues prácticamente un 30%, en algunos casos un 50%, desde los niveles mínimos. Ya ves que los niveles mínimos eran mínimos todavía más bajos de los del 2009, con unas valoraciones que no se habían visto en la vida, ¿no? Y con una situación en la compañía que en muchos casos es muy superior en cuanto a balance de lo que había en el 2007. Entonces, cuando uno ve de los niveles de los que partía en febrero
y se ven los niveles actuales, pues aún quedan 40 y 50% por recuperar. Y siendo muy consciente de que sus niveles iniciales no eran caros, porque las compañías de automóvil no estaban caras, estaban de hecho muy baratas y se han puesto extremadamente baratas. Otra cosa es que no hubiera visibilidad sobre el negocio y por eso estaban tan baratas. Pero en la medida en que ganas visibilidad es muy difícil ser el que compra en el punto mínimo, pero bueno, pues cogiendo habiendo asumido pues que una revalorización del 15-20% realmente lo que hace es simplemente un nivel gráfico y tampoco es una evolución, una recuperación en V tan grande, quedando mucho por recuperar, perfectamente se puede invertir en estas compañías. Pero insisto, importante que sean las mejores dentro de su sector y que importante que los balances sean robustos por si el tema se tuerce en el corto plazo. Muy bien. ¿Seguís viendo mucho futuro en el desarrollo del 5G? Últimamente se ha denostado mucho, incluso hay compañías que lo relacionan directamente con el origen del coronavirus. Pues mira, eso no lo sabía. El 5G va a ser una tendencia, va a ser una inversión que se vaya a tener que realizar. O sea, no es tanto el si va a ocurrir, sino el cuándo va a ocurrir, ¿no? Aquí yo creo que además hay tres zonas geográficas bastante diferenciadas. Por un lado, China, donde ya está invirtiendo fuerte y donde los programas de inversión en infraestructuras tienen contemplado, como comentaba antes, inversión en 5G. Estados Unidos, donde también está avanzando. Y Europa, donde justo hoy he tenido una conferencia con el responsable del sector de telecomunicaciones de Moody's, de la agencia de calificación de crédito. Entonces, aparte que lleva, no sé, 30 años trabajando en Moody's, pues bueno, tiene buenas relaciones con el regulador y con las compañías, evidentemente, sobre todo con la parte más alta de los equipos directivos de las diferentes compañías. Lo que ha dicho es que o hay un plan dedicado a 5G, que todavía no se sabe nada, por parte de la Comisión Europea dentro de este fondo de recuperación, que de momento, insisto, no se sabe nada, o las compañías no van a invertir. Las compañías ahora mismo están en modo preservación de caja. Como sabéis, las compañías de telecomunicaciones en Europa, y especialmente Telefónica además, tienen una situación de balance un poco comprometida, con demasiada deuda, con necesidad de estar haciendo desinversiones de activos bastante buenos para acceder a liquidez y, por ejemplo, las torres, para acceder a liquidez y poder seguir reduciendo los niveles de endeudamiento, y en donde si de repente vienen ahora los gobiernos a pedir dinero con subastas de espectro, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando además, por otro lado, pues están gastando millonadas en otras cosas. Entonces es probable que cambie un poco la actitud de los gobiernos en cuanto a cómo licitar las subastas de espectro. Y entiendo que, bueno, pues debería, pues en la medida en la que el desarrollo económico cada vez es más dependiente del desarrollo tecnológico y en concreto de la infraestructura de telecomunicaciones, pues es necesario que las compañías inviertan. Entonces debería venir, pero digo, no hay nada todavía. Es más, pero bueno, aún así, para este tipo de inversiones no es especialmente buena para las compañías de telecomunicaciones. Es decir, a la compañía de telecomunicaciones le representa mayor inversión en capital y no sabes qué retorno le va a sacar a esa inversión en capital. De hecho, hasta ahora la monetización de las inversiones que han estado haciendo ha sido bastante escasa. Los que son los beneficiarios de este entorno son las compañías de hardware, de equipos de telecomunicaciones, es decir, Ericsson, Nokia y Huawei, que está ahora mismo un poquito penalizada, por decirlo de llamarlo de alguna manera, en Occidente, que son tres las que son capaces de dar soluciones globales a una compañía de telecomunicaciones. Hay otras compañías un poco más de nicho que hacen una cosa o la otra, ¿no? Pero desde un punto de vista de grandes compañías que con soluciones globales, solo están estas tres y que son las que van a recibir las inversiones durante básicamente la próxima década. Muchas gracias, Luis. ¿Cuál sería la proyección de la empresa Valaris? ¿Alaris? Valaris. No la conozco. Valaris. No la conozco. Vale. Pues pasamos a la siguiente pregunta, entonces. ¿La tecnología va a seguir tirando de los mercados o puede haber una rotación
a otros sectores más cíclicos, más ligados al consumo, al sector industrial? Bueno, de hecho ya está habiendo esa rotación. Es difícil pensar que la tecnología siga tirando fuerte. Ya está en unos niveles bastante altos y sobre todo las compañías que han estado tirando del carro, pues con también unos niveles de valoración ya exigentes. Entonces no digo que vaya a caer, pero fuerte, pero es posible. Pero es difícil pensar que vaya a seguir tirando del carro. Y de hecho ya está habiendo esa rotación sectorial y los que están tirando del carro son sectores más cíclicos sobre todo industriales. Muy bien, y pasamos ya a la última pregunta. Las nuevas tensiones entre China y Estados Unidos no están afectando al mercado de momento, pero pueden tomar el protagonismo a corto plazo y provocar un nuevo recorte de las bolsas. Perfectamente, perfectamente. Ahora mismo el mercado lo que se está fijando es exclusivamente en la evolución del ritmo de contagios y hasta qué punto se está retomando actividad económica semana tras semana. De hecho, uno ve un gráfico de la evolución de este tipo de indicadores que he hablado semana tras semana y del MSCI World y es que la correlación es brutal. Entre eso y apoyado por los planes que se están anunciando, pues es lo que está metiendo optimismo en las bolsas. Perfectamente puede el mercado empezar a pensar en, oye, ¿qué pasa si esto se pone mucho más feo desde un punto de vista geopolítico, ¿no? Pues perfectamente puede ocurrir, ¿sí? Y puede haber una caída, una corrección de un 10, un 15%, como hemos visto en 2018, en cuestión de un mes o menos. Muchas gracias, Luis. No hay más preguntas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Simplemente recordar que a través del correo electrónico info@bancoalcalá.com estamos a su disposición para cualquier otra pregunta que puedan necesitar y les emplazamos a nuevos webinars que iremos comunicando periódicamente. Buenas tardes.